Buenos días, bienvenidos. A ver, en vídeos anteriores, en el vídeo anterior sobre todo, empezamos a hablar de lo que supone para la península ibérica el siglo I a.C. Supone ni más ni menos que el intento por parte de Roma de hacerse con el control sobre todo de los recursos y ello lleva aparejo un proceso de romanización, de provincialización, de asimilización administrativa de la península ibérica. Para eso, primero tenían que dominar militarmente y diplomáticamente a todo el mosaico de pueblos que poblaban la península, celtíberos, lusitanos, principalmente, que eran los que más batallas estaban presentando al ejército, al poderoso ejército romano. Pero al mismo tiempo también la península ibérica se convirtió en un punto estratégico de las luchas políticas de Roma. En Roma, en el Senado de la República Romana, se habían formado dos importantes facciones políticas. Por un lado los optimates y por otro lado los populares. Los optimates, encabezados a principios del siglo I a.C. por Sila, que se hizo con las riendas del poder, dio un golpe de estado en el 88 a.C., estuvo aproximadamente una década, creo que algo menos, y los populares, que tenían una tendencia más de practicar políticas, pues como su nombre indica, populares, más favorables a las clases más bajas de la sociedad. Aunque todos los miembros del Senado eran miembros de los patricios, de las clases altas, clases privilegiadas. En Roma, en la década de los 50, bueno, pues esto, hubo varios episodios que estuve explicando en el vídeo anterior, y en los años 50 hay un intento de acuerdo diplomático, un intento de evitar lo que iba a ser inevitable, que es la guerra civil. Ya con nuevos protagonistas tenemos a Pompeyo, que entró en escena aproximadamente en el 70 a.C., y a César, que empieza a tomar relevancia política a partir del año 61 a.C., que le nombran, creo que, procónsul de la ulterior, ¿vale? Pompeyo, optimate, César, popular. Y ese intento por evitar esa guerra civil se llama Acuerdo de Luca. El Acuerdo de Luca. Y el primer triunvirato. César, para su elección como cónsul en el año 59 a.C., no tenía muchas opciones. Y para llegar a ese punto, le favoreció la posición de enfrentamiento que mantenía Pompeyo con el Senado de la República Romana. César se acercó a Pompeyo y logró un acuerdo privado con Craso, Pompeyo, y formaron una especie de triunvirato mediante este acuerdo al margen del Senado. Bien, prosperó durante unos años. César fue cónsul en el año 59 a.C. Estuvo en la Galia, donde obtuvo notables éxitos, y con la conquista fue el protagonista de la conquista de la Galia. En la década de los 50 apenas tenemos noticias de Hispania. Nos han llegado muy pocas noticias, pero bueno, es de suponer que seguían los enfrentamientos con los pueblos celtíberos, con los lusitanos, y por aquí, por el norte, había un núcleo que estaba al margen de todas las luchas de resistencia y de ofensiva contra los pueblos indígenas de la península ibérica. En el año 56 a.C. se sabe que hay una sublevación de los váqueos que llevó
a Metelo Nepote a firmar una paz bastante precaria. Con lo cual hemos de suponer que las pocas noticias, como comentaba, que llegaron en la década de los 50 de Hispania, antes del siglo I, antes de Cristo, eran una sucesión de episodios de revueltas, de paz y de seguir profundizando en la romanización y en el dominio militar. ¿Qué supuso la conferencia de Luca? Conferencia de Luca, 57-56 a.C. se ratifica la alianza Craso, Pompeyo y César, que empezaba a hacer aguas mediante la conferencia de Luca, la ciudad de Luca. Pompeyo y Craso debían revertir el consulado en el año 55 a.C. y recibir un mando provincial proconsular por otros 5 años. Craso optó por controlar Siria, donde encontraría un trágico final, buscando la gloria. A Pompeyo se le asignaron las dos Hispanias, Citerior y Ulterior, y África, el norte de África. Y César seguía teniendo imperium, mandato, sobre las provincias que ya tenía. Y esa baza fue la que jugó César para seguir ascendiendo en sus ambiciones políticas, mantener y asentar su poder a través del prestigio que había adquirido con la conquista de las Galeas. Y en eso se centró durante estos años. Entre el 55 y el 49, que estalla la guerra civil, la península ibérica estaba en manos de Pompeyo, que legó en tercero su gestión. Es decir, Pompeyo era el que tenía control de la península ibérica, pero no la pisaba. Delegó. No hay noticias de intervenciones militares en esos años, aunque de suponer que la revuelta, pues bueno, estarían a la orden del día. Aunque de una forma quizás más tranquila, más pacificada. A continuación voy a hablar de partes de la guerra civil entre Pompeyo y César. Como sabemos, Pompeyo estaba en el Mediterráneo buscando por ahí aliados, y César lo que hizo fue quedarse, asentar su poder en la península ibérica, creo, en estos años, si no estoy equivocado, y Pompeyo encontró en Egipto, con los Ptolomeos, a los que fue a pedir ayuda, le cortaron la cabeza, cosa que no sentó muy bien al propio César, que le pareció poco digno de un mandatario de tan alto rango, aunque fuera su enemigo. Ese final no le pareció apropiado y se enfadó muchísimo con los Ptolomeos, parece ser. En cualquier caso, la guerra civil llevó a la gloria a César, ocupando todas sus ambiciones políticas. Voy a hablar de la campaña en Ilerda, porque hubo ciertos episodios de confrontación entre los ejércitos pompeyanos y los ejércitos de César. Pompeyo reclutó varias legiones nuevas con auxiliares indígenas, que distribuyó por la geografía hispana. El lugarteniente de Pompeyo, Rufo, realizó movimientos de tropas estratégicos para concentrar un grueso de ellas en Lérida, por ahí, más o menos, en una orilla del río Segre, que es el río que atraviesa la actual ciudad de Lérida. En la otra orilla estaba posicionado el segundo lugarteniente de César, Fabio. En el 49 a.C., los primeros compases de la guerra civil, la campaña se salda después de largos combates a favor de César, que neutralizó a la tropa más poderosa parte del ejército, la más poderoso de Pompeyo. Ulterior capitula. Varrón era el responsable de Ulterior en esa época, ante el empuje de César se refugia en Cádiz.
César dicta una reunión de todas las ciudades del ulterior y todas le declaran lealtad. Las tropas de Pompeyo empiezan a desertar. Con toda España bajo el mando de César, podía marchar tranquilamente hacia Oriente. El gobierno de Casio Longino y la defección de la ulterior. Bien. Antes de embarcar en Gades, de irse a Oriente, César había encomendado el gobierno del ulterior a Casio Longino, con un ejército de 4 legiones, las 2 que antes habían servido bajo Varrón y otras 2 reclutadas recientemente en Italia. De creer a las fuentes, el legado no habría sabido hacer justicia a la confianza depositada en su persona por César y llevó a cabo una pésima administración con continuas arbitrariedades que levantaron a toda la provincia en su contra y, en definitiva, poniendo en peligro los éxitos de César. Este no fue el primer contacto que Casio había tenido con la ulterior. Años atrás había sido herido en ella mientras cumplía la magistratura cuestoria a las órdenes de Pompeyo. Un personaje, Casio Longino. Extorsionó a provinciales para satisfacer necesidades económicas, por ejemplo. Todo un personaje. El motín de las legiones en el año 48 a.C. Casio recibió órdenes de mover fuerzas hacia África. Reclutó auxiliares y concentró el grueso de su ejército en Córdoba. Fue herido por itálicos que querían asesinarle. Las noticias desataron un motín en su contra por sus medidas de extorsión, eligiendo a Marco Marcelo y obligándole a marchar contra Casio y sus legiones leales. Casio intentó alianzas con Citerior, con Mauritania y finalmente huye. Y moriría, parece ser, en un accidente en el Ebro. Dicen las fuentes, o lo que se sabe. A saber, el caso es que Casio finalmente, tras ser un mal gestor con ciertos tintes de corrupción, acaba sucumbiendo. El desembarco de Neo Pompeyo en Hispania, la sublevación de Casio, sí que había crecido. Los optimates convencen a Neo para intentar una rebelión en Hispania, darle la vuelta a la situación, donde su padre, el padre de Neo Pompeyo, había disfrutado de gran prestigio y simpatía. Llegaron a conquistar las Baleares, Ibiza parece ser que se resistió, ¿vale? Y llegaron a Cartagena, llegó a Cartagena, Neo Pompeyo, que sitia, y es proclamado imperator. En África, al mismo tiempo, se deshacía el frente senatorial y los fugitivos que escaparon de César, como Sexto Pompeyo, se unieron al último foco de resistencia que era la península ibérica. Último foco de resistencia optimati. Ulterior se convertía en el último escenario de la pugna entre César y los optimates. Voy a hablar de la campaña del río Munda, otro de los episodios en esta guerra entre optimates y populares, entre Pompeyo y César y los seguidores. En el 45 a.C. La guerra termina en una última etapa entre los veteranos de Pompeyo, y César lo abordó como una guerra de exterminio, pues muchos enemigos eran considerados por César como bárbaros. En las ciudades también existían multitud de populares en los que crecía el odio hacia los
Timates. Llegada de César a ulterior. La sublevación en la provincia ulterior dio lugar a que César enviara a Porcuna a sus legados para intentar sofocar esta última rebelión. En el 46 a.C. Se presenta en la costa oriental y en invierno comienzan las operaciones. Los pompeyanos tienen dos frentes abiertos, Neo Pompeyo y Sesto Pompeyo, por otro lado, la zona de Córdoba, abriendo dos frentes. La estrategia de campaña que llevaron a cabo vino a otorgar a César lo que quería, que era una guerra abierta. Los pompeyanos deseaban resistencia en las ciudades, que era su baza militar. Finalmente entró César en otra plaza distinta, de Guadajoz. Y en Munda. No se sabe muy bien dónde está la batalla, pero a partir de aquí la guerra en la guerra hay una sucesión de sitios de ciudades al sur de Córdoba y fuera de las ciudades hay unos asedios de las tropas de César para sacarlos a campo abierto, que era, como decía, lo que deseaba. Finalmente, en la llanura de Munda hay una guerra abierta, cruel, muy sangrienta. Los pompeyanos desesperados incendian Córdoba y la represión por la falta de botín fue tremenda por parte de las tropas de César. Sesto Pompeyo consigue huir y Neo muere. Tras la guerra, con este episodio de la guerra de la llanura de Munda termina. Este último episodio de crueldad termina y, lógicamente, César tiene que emprender una reorganización provincial. ¿En qué consistía? Bueno, pues en primer lugar, el escarmiento a los vencidos. En segundo lugar, una gran colonización de militares procesarianos. El fortalecimiento a la devoción a su persona con medidas favorables a los indígenas. Quería ensanchar las bases del viejo Estado republicano e introducir una serie de medidas para atajar los problemas socioeconómicos que generó la crisis en Roma y en toda la península ibérica. El tema de la colonización lo llevó a cabo con una confiscación de tierras de pompeyanos con cargas fiscales gigantescas a las ciudades que habían sido pompeyanas y con beneficios y con privilegios a las ciudades fieles. Fundación de colonias latinas o municipios romanos. En Lusitania levantó ciudades colonias de contención y avanzadillas de sus límites, como Norba, en Cáceres, Escaldavis, Santarém o Medellín. Proceso de municipalización fue otra de las medidas que empezó a introducir César para organizar administrativamente la península ibérica tras su triunfo en la guerra civil y su poder prácticamente absoluto en Roma. Extensión de derechos a la ciudadanía a núcleos urbanos indígenas que vieron elevar su estatus jurídico y sus privilegios. Municipi civium Romanorum se llama esta medida jurídicas, equiparándolas a colonias romanas y a municipios italianos o de derecho latino. En ulterior no tenemos datos seguros, pero Gades y Oset, Triana, se pueden ascribir al dictador. En Lusitania tenemos seguro que Lisipo, Lisboa, fue
una de las ciudades agraciadas con estas medidas. Y en la Citerior no se conoce, se cree que los 13 municipios romanos, las 18 ciudades con derecho latino, son obra de Augusto, el primer emperador que sucedió a César. César es, como sabemos todos, personaje histórico asesinado en el año 44 a.C., arrojando a Roma a 13 años más de guerra civil. Acabada la República, se asentarían los fundamentos del nuevo régimen, Principatus, es como lo llamó el hijo adoptivo de César, Claudio Octavio. Claudio, de hecho, no sé si es Claudio Octavio. Y a partir de aquí vamos a ver cómo se lo monta Octavio para hacerse con las riendas de la República, mantener la apariencia de República y empezar a funcionar como una verdadera Estado imperial, como un imperio, con un emperador al mando. Aunque él, como digo, intentó mantener cierta apariencia republicana por cuestiones estratégicas. Y cuando murió César, no supuso la restauración del régimen senatorial, sin poder de facto en manos del ejército dirigido por Marco Antonio y Lépido, que eran los lugartenientes del dictador ya César, ya muerto César. Marco Antonio trató de acumular poder, como César. A Roma llegó el hijo adoptivo de César y heredero, Cayo Octaviano. Claudio había dicho yo, es Cayo Octaviano, perdón. El Senado, dirigido por Cicerón, intenta restablecer la República usando a Cayo Octaviano contra Marco Antonio. Cayo Octaviano marcha con su ejército a Roma para forzar su nombramiento como cónsul. Hablamos del año 43 a.C. Finalmente hay un acercamiento entre Cayo Octaviano, Marco Antonio y Lépido, constituyendo el Tres Iri, Rei Publicae Constituendae, que mal se me da a pronunciar latín. A medio camino entre dictadura y pacto privado. Fueron 5 años dirigiendo la República por encima de todas las magistraturas. Hubo por el camino víctimas políticas de enemigos del pacto, como Cicerón. Marco Antonio y Octaviano se reparten la República, aislando a Lépido, dándole de lado. Pero la relación de Antonio con Cleopatra de Egipto tensó las relaciones. Que acabó, aquí tengo que echar un vistazo porque hay cosas que se me escapan, que acabaron con la batalla en Actium, en el 31 a.C. Hay un suicidio, Marco Antonio termina suicidándose y Octaviano queda solo como máximo mandatario. ¿Qué hizo Lépido en Hispania? Tras la marcha de Sexto Pompeyo en el año 44 a.C., Hispania siguió bajo el mandato de Polión y Lépido. Lépido actuó como mediador entre Octaviano y Marco Antonio. En los acuerdos de Bolonia, Lépido se hace con la administración de Hispania. Pocas noticias nos llegan de su labor, salvo que fundó la colonia Victrix Iulia Lépida, Velilla en Ebro. Hispania en la órbita de Octaviano, la era consular. Bien.
Seguimos. Tras la victoria en Filipos de Marco Antonio y Octaviano sobre los asesinos de César, acuerdan un nuevo reparto administrativo. Las dos Hispanias pasan a manos de Octaviano, aislando a Lépido en África. Octaviano confió en legados. Esto ya hemos visto algo hace un momento. Disculpad por el desorden a veces, porque no es mi fuerte. Esta época de la historia no es muy fuerte. Voy aprendiendo a medida que voy explicando y me cuesta cierto trabajo. Aunque, por supuesto, que los principales procesos históricos los conozco y trato de transmitirlo lo mejor posible. La conquista del norte peninsular. Campañas de los legados de Octaviano. El Fasti Triunphales es la principal fuente de los acontecimientos en Hispania. A Roma le quedaba por conquistar una extensa franja del norte peninsular cargada de recursos naturales y que no iba a escapar, por supuesto, del dominio romano. Todos los legados de Octaviano en Hispania desde el año 39 a.C. tuvieron cierto éxito sobre los indígenas. El objetivo eran los pueblos que se situaban al norte del Duero, con un gran desconocimiento de las etnias y de su ubicación precisa. Los cántabros y los astures eran los principales pueblos que plantaron cara al ejército romano de Octaviano, ya con plenos poderes. Cantabria, aunque debía de legitimarlos, y esta era su oportunidad para llevar a cabo sus planes de emperador. Cántabros y Astures. Cantabria y Asturias estaban supeditadas al destino de Citerior. No hubo mucho interés romano por explorar dichas tierras desde Cantabria hasta los Pirineos, con escasos contactos, mercenarios o aliados, y casi nulas referencias hasta ese momento. Los celtíberos y los paqueos se integraron dentro de los dominios provinciales de Citerior desde el último tercio del siglo II a.C. Los romanos intentan una penetración más profunda en la orilla derecha del valle del Esla y del Pisuerga. Finalmente contactan con cántabros y Roma lo que no vio rentable es establecer ejércitos permanentes en esas zonas. Era muy costoso. Comienzo de la guerra. Campaña de Estatilio Muro. La primera noticia bélica en el límite citerior del noroeste se da en el año 29 a.C. En el 31, 2 años antes, Octaviano ya mantenía, como hemos explicado, el poder absoluto en Roma. Tauro dirige la campaña con un triunfo entre los años 28 y 27 a.C. Hay un probable sometimiento de bárdulos y caristios, que eran los pueblos cántabros del este de la cordillera, para abrir paso entre el norte de Hispania y Aquitania. La orografía, como sabemos, en esas zonas del norte es muy complicada y los pueblos en aquella época eran muy beligerantes. Los pueblos del norte con unas características que les anclaban a una forma de entender el mundo mucho más primitiva de como lo entendían ya los romanos. Con lo cual, la campaña fue mucho más larga y más costosa para las tropas imperiales. Finalmente, tras una serie de episodios, de repliegues y de avances, y con mucho esfuerzo por parte de Roma, en el año 19 consiguieron doblegar a los cántabros y a los astures, los últimos pueblos que faltaban por dominar militarmente dentro de la península ibérica. Y ese triunfo en la península ibérica llevó
a Octaviano a los laureles imperiales, hacerse con el imperio, instaurar un nuevo régimen, en principio con apariencia republicana, pero que tenía todos los tintes de convertirse en poco tiempo en un estado imperial, el Imperio Romano. Y con esto termino esta serie de vídeos de esta etapa. Más adelante, en otro tercera parte de vídeos sobre la Hispania romana, hablaré de la organización política, de cómo se va configurando la organización política en Hispania, aunque ya he apuntado algunos aspectos muy generales, profundizaré un poco más la organización provincial de Augusto, las divisiones administrativas y el gobierno provincial en la época del Alto Imperio. Hablaré de cómo estaban configuradas las ciudades romanas en Hispania, la categoría jurídica, las leyes, los magistrados y las curias, el ejército romano en Hispania, cómo estaba organizado, y también la propia organización social que mezclaba esos elementos indígenas con estos nuevos, nuestra nueva forma de entender la sociedad por parte de Roma durante estos 2 siglos que fueron entrando y dominando militar y administrativamente los pueblos de la península ibérica. Para terminar con un vídeo que hablaré de la economía, la minería como principal recurso y principal objetivo de los romanos en la península ibérica, el artesanado, el comercio y la fiscalidad, la religión romana, la religión imperial, cómo se introduce el culto al emperador. Y para concluir, como colofón, hablar de la cultura, la latinización y el urbanismo que introdujeron los romanos en Hispania. Y con estas palabras espero que el vídeo haya sido lo más provechoso posible. Pido disculpas de antemano por la falta de suficiente fluidez para explicar este periodo que para mí es bastante complicado, aunque, como digo, trato de explicar los principales procesos históricos. Hay que tener una idea clara. Varias ideas claras hay que tener. Y a partir de ahí desarrollar con los personajes que entran en juego y desarrollar la novela de la historia. Pero las bases para construir este relato de los siglos II y I a.C. son, en primer lugar, la expulsión de los púnicos, la caída de los púnicos, la otra potencia hegemónica, en el Mediterráneo. A partir de ahí entra Roma a conquistar la península ibérica por su cantidad de recursos naturales, con el objetivo de explotar. Es otra de las bases, explotación económica de la península ibérica, y para ello necesitaba primero dominar militarmente al mosaico de pueblos que vivían en la península ibérica, y por otro lado, una vez dominado militarmente, o al mismo tiempo, en muchos casos, había que ir introduciendo medidas administrativas, dominio administrativo, medidas jurídicas, para gestionar. Primero dominar y luego gestionar. Eso, a partir de ahí construimos el relato. Luego se mezclan otros muchos, como buena historia que es la historia de Hispania romana, se mezclan otros muchos elementos que tienen como escenario Hispania por su importancia estrategia, que fueron las luchas políticas entre las dos facciones principales del Senado, los optimates y los populares, como la guerra civil entre el 49 y el 45 entre estas dos facciones representadas por Pompeyo y por César, termina con la península ibérica como uno de los escenarios principales. Y el dominio de la península ibérica otorgaba, por supuesto, los laureles del triunfo al que se llevara esta victoria militar a su terreno. Nada más.